Vamos a conversar con Raúl Sor otra vez de Venezuela porque sigue el tema muy latente, pero vamos a conversar básicamente sobre un factor que es el factor de el rol de los militares de Venezuela en todo esto. Y quiero hacer la primera pregunta a Raúl sobre ese tema en el siguiente sentido. La democracia es por definición un sistema que se valora y que la gente, más que, y nosotros lo sabemos eso perfectamente, porque cuando se pierde se lamenta y uno la echa de menos, pero cuando se tiene o se recupera, uno tiende a pensar de que ojalá no vuelva a eliminarse la democracia como el sistema institucional donde se funciona con elecciones periódicas, con la capacidad que tengan las autoridades de mostrar aquello que hacen, en fin. Sin embargo, a veces pasan cosas como las que estamos viendo en Venezuela, donde independientemente de que Maduro sea un dictador para todos los efectos prácticos, aparece la idea de el golpe bueno, el golpe nice, el que se hace contra el irresponsable o en este caso el dictador. ¿Qué tanto eso debilita un poco el concepto de qué tan buena es la democracia, Raúl? Bueno, justamente ese es el tema por el cual estamos hablando hoy día, porque la oposición, Corina Machado y Edmundo González, le han planteado a las Fuerzas Armadas que habrán garantía para quienes cumplan con su deber constitucional, es decir, hacer respetar los resultados de las elecciones. Ese es el deber constitucional de las Fuerzas Armadas, pero naturalmente el gobierno de Maduro entendió que este era un llamado a la subversión, no, a la desobediencia de las Fuerzas Armadas y ya ha pedido a la Fiscalía que inicie una investigación sobre este intento que ellos denominan, me refiero al gobierno del presidente Maduro, lo denominan subversivo. Bueno, y eso está en el eje del dilema en Venezuela, que todo el mundo ha llegado, buena parte de los analistas internacionales han llegado a la conclusión que el régimen está debilitado, pero que la oposición no tiene la fuerza como para acabar con el gobierno y por lo tanto la última línea de defensa del gobierno, como en todo el mundo, son las Fuerzas Armadas. Y de allí este llamado digamos, de la oposición a que los militares cumplan con su deber, acaten los resultados de la votación, pero claro, el problema es que las votaciones tienen dos interpretaciones. El gobierno da una cifra y dice ganamos, claramente con 52% contra 40 y tanto de la oposición, y por lo tanto aquí no hay mucho que discutir. Y por cierto, la oposición dice, eh, nosotros obtuvimos cerca del 70% versus 30% según las actas que en nuestro poder, de manera que en definitiva son las Fuerzas Armadas las que tienen que resolver. Y aquí viene el tema central que por lo que se conoce y por todo lo que señalan los analistas, especialmente estadounidenses, y esto hay que tomarlo muy en serio porque el Pentágono tiene un conocimiento de cómo operan las Fuerzas Armadas en Venezuela, y el consenso parece ser que la cúpula militar está bastante cohesionada y bastante integrada con los intereses del gobierno, y que si va a haber alguna disidencia o no acatamiento de ciertas órdenes, esto va a venir desde la base, lo cual es contradictorio con la naturaleza de las Fuerzas Armadas, que son piramidales y obedientes por naturaleza, es decir, las órdenes se cumplen, no se cuestionan, pero se pueden cumplir con mayor disciplina o menor disciplina. Y bueno, la idea, por lo menos que han planteado estos analistas, es que podría haber
un malestar en la fila, sobre todo en los niveles inferiores, y también la oposición lo ha planteado cuando habla de la familia de los militares. Dice, todo el mundo está padeciendo las condiciones, la inflación galopante, la falta de alimentos, de ciertos insumos, aunque la situación ha ido mejorando, todavía dista mucho de ser una condición razonable. Y en esas circunstancias los militares también están sometidos a través de su familia, de sus digamos, amigos, están viviendo la crisis que vive el conjunto del país. Y bueno, esa es un poco la visión, digamos, cupular desde un lado, es decir, los analistas internacionales que tienen alguna reputación y que han estado siguiendo a las Fuerzas Armadas, estiman que no va a haber un quiebre en la cúpula y que los intereses, que las Fuerzas Armadas han sido incorporadas en forma eficaz a los intereses del gobierno de Maduro, participan en la explotación de la minería en el este del país, tienen participación en la explotación petrolera y en una serie de otros emprendimientos del Estado, de manera que están en una condición relativamente confortable, con buenos sueldos y además, algo que siempre es importante para los uniformados, han recibido buenos equipos, es decir, incluso la Guardia Nacional, que es la que se encarga, digamos, de buena parte de la represión o del despliegue en las calles, han recibido vehículos blindados, se han ido renovando y por lo tanto la creencia es que los militares no se van a desgajar del gobierno. Ahora, dicho eso, siempre hay que dejar abierto un signo de interrogación y que nunca esto no se sabe hasta que ocurre. Pero por lo menos las indicaciones que tenemos hasta aquí es que no habría un pronunciamiento militar y el llamado que ha hecho la oposición es muy cauto, de todas maneras. No va más allá de ofrecerles garantía que no van a ser enjuiciados, que es algo que naturalmente los militares temen cuando hay un cambio de régimen. Ahora, Raúl, para no confundirnos de alguna manera, yo no estoy planteando de que lo que debe haber es un golpe militar para deponer a Nicolás Maduro por haberse robado una elección. Lo que estoy diciendo y te lo estoy preguntando es cuáles son los instrumentos o las herramientas que son civilizadas, que son incluso democráticas, para poder resolver cuando alguien se aprovecha de una situación electoral y básicamente altera los resultados, como es el caso evidente que está haciendo Nicolás Maduro. ¿Existen herramientas que permitan, ya sea nacionales o internacionales, que permitan que se pueda resolver de una manera que no pueda eventualmente desembocar en una matanza entre venezolanos? No, realmente no la hay. Si existiera un mecanismo que librara a los pueblos de la necesidad del enfrentamiento, realmente sería una panacea, pero no es así. De hecho, el gobierno venezolano Maduro va a insistir en que ganaron las elecciones, que fue legítimo, pero aquí ha surgido una pequeña fisura, una pequeña ventana de oportunidad para que de alguna manera ambos, la oposición y el gobierno, puedan salvar cara. Y esa es que el gobierno Maduro, el gobierno, denunció un fraude cibernético, es decir, que en un momento dado hubo un ataque contra el sistema de contabilidad de votos y que en ese periodo en que hubo un silencio, que no se entregaron resultados, se podría haber alterado de alguna manera el conteo de votos. Y la oposición y el gobierno, es decir, la oposición pone en duda que eso existió y dice, "Sí, esto es simplemente una excusa, una manera de encubrir el fraude que se está realizando". Sin embargo, hay
en estos momentos en que Lula, el presidente Lula de Brasil, y otros gobiernos latinoamericanos están muy activos en buscar una solución, una posibilidad de decir, bueno, hubo un ataque cibernético, anulemos las elecciones. Borrón y cuenta nueva. Acá hay dos versiones, no nos vamos a quedar con ninguna. Preguntémosle al pueblo venezolano qué es lo que quiere y llamemos a elecciones en condiciones en que haya una fiscalización desde el comienzo y que todos los sistemas sean salvaguardados por observadores internacionales que den garantías de neutralidad y de seriedad. Y eso podría ser una salida, y es lo que se está trabajando tras las bambalinas. Esto ha surgido, digamos, no es oficial, y el gobierno venezolano no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco la oposición, pero está circulando esta idea que en definitiva podría ser una salida viable en la medida en que se realicen elecciones que realmente reflejen el sentimiento del pueblo venezolano. Sí, interesante esa posición. Yo la había escuchado ya cuando la planteó el presidente Lula. Eh, el problema de todo esto, por cierto, es que tiene que contar con la voluntad de todos los intervinientes. Bueno, Y pero esto, digamos, las voluntades también como te diría, se cultivan. se Es persuaden, decir, claro. naturalmente que a Nicolás Maduro esta idea le debe parecer pésima. Dice, yo ya gané, me quedo, aquí no hay nada más que discutir, pero en la medida que el gobierno y el propio Maduro ven el cerco y el nivel del repudio y el rechazo que existe a la situación actual y el aislamiento y las consecuencias profundas que esto puede tener para Venezuela, bueno, va a estar más Debe ser. llano a considerarlo. También la oposición que dice haber ganado, ¿por qué tenemos que ir a una nueva elección? Sin embargo, si esa es una salida, digamos, sin costos de sangre, sin destruir el país, sin hipotecar el futuro, finalmente ambos bandos pueden llegar a un acuerdo. Y el único o el mejor acuerdo equitativo es llamar a elecciones que den garantías democráticas y que, en definitiva, haya un compromiso de respeto a los resultados, compromiso que además esté garantizado por la comunidad internacional. Bueno, vamos a ver en qué termina porque esto todavía está, pero en su punto álgido. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Igual.